Miradas de Artista Radio desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Miradas, miradas de artista. Miradas, miradas de artista. El Aleph, dice Borges, es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Según la Cábala, las letras del alfabeto son anteriores a la creación, y el Verbo Divino se sirve de ellas para crear el mundo. Una poderosa metáfora que para los cabalistas no es metáfora sino verdad literal, de cómo el lenguaje crea la realidad, en lugar de meramente reproducirla o reflejarla. Si toda la realidad surge de las letras del alfabeto y todas las letras surgen de Aleph, el universo entero cabe en esa letra. Es este un fragmento del comentario de Carlos Gamerro en Borges y los clásicos. Al escuchar y leer, ustedes oyentes, como nosotros, reescribiremos los textos utilizados con la herramienta básica de la creación, el lenguaje. Ustedes y nosotros arrojaremos y recogeremos palabras al aire. Palabras al Aire se emite con los auspicios de Lágrimas de Circe, sello editor y librería virtual. Hacia Ítaca, certamen literario internacional. Una convocatoria anual desde Mar del Plata a todos los escritores de habla castellana. Y taller literario Despierta Palabra, que desarrolla ahora sus clases a distancia durante este programa. Nuestra cortina es la deliciosa Del Mismo Sol, de y por Julio Ascano, virtuoso músico marplatense radicado en Lucerna, Suiza. Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Esta es una nueva emisión de Palabras al Aire, el programa que hacemos con Nora Albalat. Y bueno, estoy muy contento porque este es un programa de excepción, un programa que vinimos palpitando desde hace tiempo y finalmente lo logramos para hoy, 8 de mayo de 2021. A la presentación de los dos últimos libros de poemas de nuestra Silvina Vukovic, Rimas siglo XXI y Lito Poesía, con palabras de Néstor Alonso y Dardo Festino, se suman los microrecitales poéticos de dos maestros, que entre ellos cultivan una amistad que excede lo literario, Rafael Felipe Oteriño y Leopoldo Teuco Castilla, dos enormes poetas. Las palabras de presentación resultan siempre insuficientes para ellos. Después, en la perlita del sábado, la versión de los poemas del chileno Nicanor Parra, que ofreció un poeta y crítico pontífice de las nuevas generaciones literarias de Estados Unidos, William Carlos Williams. Y en nuestro taller a distancia, la contribución de la poeta cordobesa María Cristina Chiama. Bien, bienvenidos a este verdadero festival de poesía de Palabras al Aire. Aquí vamos. Silvina Vukovic, nuestra poeta de Mar del Plata, Silvina Vukovic, nació en 1968 en Verónica, provincia de Buenos Aires. Vive con nosotros desde 1994. Es profesora de educación física, tesista licenciada en filosofía, escribe poesía, cuento, novel y ensayo. En poesía editó Mi porción de la verdad, 2013, Amar y al mar, 2015, y su traducción al rumano por Costel Drejol, Rumania. Semivigilia, 2018, México. Los mundos sin espacio, dialéctica de un destierro, 2018, con Leo Álvarez, Argentina y España. Algunas publicaciones antológicas. Canto inicial, 1988,
Voces Oceánicas, 2017, Rapsodia, Capricho, 2017, Las uñas sucias, 2013, 24 poetas mujeres, hoy, 2020. Coautora de libros Homenaje a García Márquez, Borges, Alfonsina Storni, Baudelaire, Martí y Teresa de Calcuta, en ediciones Asís de Chile. Tuvo numerosos premios, y hoy presenta con la palabra de los prologuistas Néstor Alonso, Rimas siglo XXI, y con las palabras del prologuista Dardo Festino, Lito Poesía. Bien, con ustedes entonces la señora Silvina Vukovic. Me queda la voz. No robarás aquello que te diera, no dolerá lo que aceptar acepte, no negarás las fauces de las fieras. Hay un milagro pendiendo de mi carne y uno mayor que el cuerpo etéreo encumbra. Muérame hoy a cambio de su hambre. Las voces del poeta sublimadas no refieren más que algún destino. Quisieran sofocar las emboscadas, hacerse brasa ancestral y quemar todo, enrojecer la muerte a fuego vivo y morir al morir la palabrada. No robarás aquello que te diera. Te doy un qué y un por qué, te doy un cómo. Si me queda la voz, tengo el sentido. Hola, mi nombre es Silvina Vukovic, saludo a toda la audiencia desde Mar del Plata, Argentina. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a participar de esta edición tan especial de Palabras al Aire, un programa tan rico. Edición especial porque cuenta con la participación de dos figuras muy destacadas de la literatura argentina contemporánea, como lo son Leopoldo Teuco Castilla y Rafael Oterinho. Es un verdadero honor para mí. Carlos me invitó a compartir la publicación de mis dos últimos libros. Salieron a la par de la mano de Ediciones Gogol en la colección de poesía Boyels, Vocales. Lleva el título La colección de un poema de Rimbaud. Y ambos libros llevan portadas de Kazimir Malevich. Lito Poesía es este. Y Rimas siglo XXI, con opúsculo de poesía didáctica infantil. Kazimir Malevich fue un pintor ruso de origen polaco que emergió del postimpresionismo, pasó por el cubismo y el futurismo, hasta llegar a crear un concepto propio que fue el suprematismo, que sostenía la percepción del mundo a través de un lenguaje netamente abstracto, basado en figuras geométricas. Con el tiempo se transformó en formas figurativas, sin salir del orden de lo geométrico, y esa última parte del suprematismo se llamó, Malevich la llamó supronaturalismo, y estas portadas pertenecen a esa etapa. Es una estética que me gusta mucho y bueno, espero que también la disfruten como quienes la pensamos. Voy a hablar en primer lugar del libro Rimas, siglo XXI. Se me ha preguntado por qué en alguna ocasión. Yo me he preguntado por qué, podría responder uno o varios porqués, y también podría responderme y responder por qué no. Sabemos que la rima y la métrica han predominado en la poesía occidental hasta finales del siglo XIX y luego se ha abierto, por suerte, en un despliegue maravilloso y que sigue creciendo en un abanico interesantísimo de formas y de descorsetamientos en la poesía libre.
Se conocen tres tipos de versos que se llaman libres, los que no tienen rima, que se llaman blancos, los que tienen métrica pero no tienen rima, y versos sueltos, que son aquellos que no tienen ni métrica ni rima, pero que están rodeados de versos que riman entre sí. Bueno, en 4 años de trabajo he reunido mucho material y cuando el editor me hace esta propuesta, me gusta la idea de dar a luz este libro y llamarlo de esa manera. Hubo quien me preguntó por qué lo llamaba rimas, que viene a ser una denominación que tiene que ver más con una cuestión de forma y no de tipo conceptual, pero me pareció interesante y por eso persistí en llamarlo de esa manera, porque entre la gran infinita cantidad de vertientes de lectores, lectoras que existen, rescataré 2 en este sentido, en esta ocasión, para mencionar y explicarme rápidamente en la intencionalidad. Una vertiente tiene que ver con cierta cantidad de lectores que guardan mucho prurito al leer rimas, y la otra vertiente tiene que ver con una gran cantidad de lectores que por el contrario disfrutan y vibran mucho más con la rima que con lo no rimado. Así que por respeto y consideración a ambas vertientes, decidí llamarlo de esa manera, sobre todo porque no es lo más frecuente y usual entre las publicaciones actuales. Y tampoco lo es dentro de mis propias publicaciones. Así que reuní el material que tiene algún tipo de rima y aquí voy a explicar la segunda parte de la titulación, que es siglo XXI. ¿Por qué siglo XXI? Porque es una poesía que incluye una rima de alguna manera completamente asistemática. Si bien dentro de los 60 poemas que componen el libro hay algunos de tipo clásico, hay 3 sonetos y también hay formas nuevas como siglemas y demás, hay un gran conjunto de poemas donde la rima aparece de manera completamente inusual o asistemática, sin estructura alguna. Esa es un poquito la idea de llamarlo con una denominación de tiempo actual, de modo que se condiga con una época que no ha prescrito absolutamente nada en lo pertinente a lo rimado. Este libro cuenta con un prólogo de un poeta que respeto mucho, que es Néstor Alonso, y él ha compartido con nosotros en su voz el principio y final del prólogo que escribió para esta obra, y los invito a escucharlo. Es preciso, para entrar en la lectura de este libro, aclarar 2 cuestiones fundamentales. La primera es comprender que la poesía rebasa su continente, y la hay en buena medida o no, en cualquiera de las formas con que nos llegue. Bien puede constatarlo quien tenga el suficiente y debido entrenamiento en el ejercicio de leer poemas. Lo segundo es que, en el arte como en la vida, todo es permanente cambio y renuevo, al menos cuando además del cambio se tiene una adecuada orientación del rumbo a seguir. Y para referirnos al tema que nos compete, debe decirse que la poesía libre ha venido a quitar corsets demasiado estrechos. Ahora bien, así como a los tradicionalistas acérrimos les cuesta confesar la excelencia en todo aquello que no entienden por clásico, existen quienes, por cierto prejuicio arraigado en la contemporaneidad, llegan al punto de ser remisos a admitir la excelencia solo por estar volcada en versos rimados. La autora nos lega una obra que sobrevuela todas las antinomias y espera por el tiempo en que deba ser debidamente evaluada, en el que se comprenda
como en el yin y el yang, que los extremos son complementarios y que, como reza en uno de los principios del Kybalión, todas las paradojas pueden reconciliarse. Néstor Alonso. Seré muy breve para hablar de Lito Poesía, un libro de poesía dura, fuerte, que no gira en torno a un tema específico, sino a diferentes temas que nos atraviesan, que nos lastiman, que nos duelen, y quizás esté en un formato un tanto fuerte, aunque no sin dejar de intentar la preservación de la poesía. Ya de eso dará cuenta, quedará a criterio de quienes lo lean. Este libro, Lito Poesía, fue prologado por el maestro de poetas y gran poeta Dardo Festino, quien leerá, escucharemos en un momento unos fragmentos de lo que él escribió para este texto, y yo simplemente tomaré de ese prólogo una selección, dos renglones de fragmentos de poemas que el mismo Dardo eligió. Ellos, nuestros muertos, nos construyen sin manos, sin palabras cantan y besan sin bocas. Ellos no son muertos, son tan solo nuestros fragmentos de historia, fugitivos del tacto. Y el desenlace de un poema, un fragmento del desenlace de un poema que se llama Lito Poema precisamente, que se lo dediqué a Amalia E., preservo su apellido, se trata de un caso real que sucedió en Baracaldo, España, quien se arrojó al vacío cuando la fueron a desahuciar. Amalia E. se arrojó al vacío. Desahúciennos de la tibieza, de la convicción inoculada de civilización en molde, de la falacia de este modelo cuyo costo nunca podremos saldar. Y me despido muy agradecida con un fragmento del poema gótico que dice: quien no ha besado de a ratos la penumbra. Muchas gracias. Pocas veces, como lectores, nos es dado experimentar la existencia de un modo tan palpable como ardiente, tan cercano como actual. Litopoesía de Silvina Vukovic es una colección de misiles teledirigidos al alma corrupta del mundo. Prefiero ver en el estilo duro de estos versos no un existencialismo de evocación intelectual, sino la vastedad enunciada de la pura existencia que nos hace humanos. La obra Litopoesía es un regreso al gesto gregario de la existencia, al amor que necesitamos para comprender que no hay longevidad que no sea fugaz, ni bien que no sea común. En estos tiempos de pandemia, los litopoemas de Silvina Vukovic nos recuerdan que si no recuperamos la sensibilidad personal y social, fácilmente podemos terminar como lito-humanos. En este sentido, este libro resulta sanador en su capacidad reflexiva, en su belleza austera, para dejar escrita nuestra época. Mientras tanto, en la calle, reina la expresión de piedra de quienes circulan con el corazón en piloto automático, la mano en la billetera y los ojos tan abiertos como blindados. Según estudios de las rocas y la escala del geólogo Moss, los materiales que rodean nuestra existencia se clasifican de 1 a 10 conforme a su dureza. Estos litopoemas pueden catalogarse en grado 10, el diamante que todo lo raya
que todo lo corta, la herramienta inmune. Dardo Festino. Rapacidad. A los 40 se refugia en un nido y detiene su vuelo 5 meses. Golpea el pico curvado hasta arrancarlo, espera el nuevo para desprender de a una las uñas flexibles que ya no apresan. Con talones flamantes se despluma. El águila sabe que vivir no es solo asunto de conservación. Para estrenar un tiempo hay que matar el juego antes que muera. Intro, Enter. La espera es un río con sus puentes rotos. Hay una pila de vacío sin planchar, tanto vino en sagrarios. Piel y hueso la luz de la casa, la lágrima un cristal que se quiebra en el ojo. Entre costillas de barro el oprimido amor, igual que la niñez perdida en el semáforo, cuenta los días que le quedan de vida para alcanzar la liberación de lo encarnado. Tras la copiosa lluvia, un pisotón descubre las baldosas sueltas. Si no llueve de arriba, llueve de abajo. Hay quien carga mosquetones, asegura cuerdas y go on climbing esta montaña rusa. Solo esa, canta. Soneto para Alfonsina. Oh mar, inmenso mar, ella quería asimilarte, alcanzarte, enaltecerte, por emularte, mar, por retenerte como a un espejo de sal en aguas frías. Oh mar, ella quería tus vigores adosados como el musgo de las rocas, a su calvario, al exhorto que su boca blandía, impetrando luz de amores. Oh mar, amado mar que la vestiste, no hay vez que me acerque a tus arenas y no moje mis pies con su poesía. Vienen olas con zambas ya sin penas, evanece como espuma el alma triste. Ella es espejo de sal en aguas frías. Tu voz, Alfonsina. Tu voz, ágil voz de fuerza decidida, vitalidad a voces, desmedida, vida de verso, voz, tu voz, reverdecida. Oí tu voz y me corrió el desvelo antiguo de una voz encarnecida en la preponderancia de un anhelo. Tu voz llegó desde la orilla de ese río, de la plata en arena pálido, decías, hasta este mar llegó tu mar de mares, hasta este amor de letras que dolía. Oí tu voz con claridad de viento, vi por tus ojos el color del río y por tu voz vi la fuerza del tormento. Porque hay que ser mujer, poeta, madre, amante. Hay que ser Alfonsina en la constante línea de fuego de una guerra fría, para saber si fue cielo aquel momento de sales en el cuerpo que era infierno, de arenas en tu boca, voz de lira. Si me queda la voz, no robarás aquello que te diera, no dolerá lo que aceptar, acepte, no negarás las fauces de las fieras. Hay un milagro pendiendo de mi carne y uno mayor que el cuerpo etéreo encumbra. Muérame hoy a cambio de su hambre. Las voces del poeta sublimadas no refieren más que algún destino, quisieran sofocar las emboscadas. Hacerse brasa ancestral y quemar todo, enrojecer la muerte a fuego vivo y morir, al morir la palabrada. No robarás aquello que te diera, te doy un qué y un por qué,
te doy un cómo. Si me queda la voz, tengo el sentido. Nepal, 2000 cuerpos vacíos, montañas de escombros y partes, heridas en la tierra y sobre ella, la fractura en la sucesión del tiempo. Allá, por acá, ¿qué son 15 segundos? En nuestra perlita del sábado hablamos de Don Nica, de Nicanor Parra, fallecido no hace mucho, cuando ya superaba los 100 años, los largos 100 años de poesía. La poesía de Nicanor Parra empieza a ser ampliamente conocida entre los lectores de Estados Unidos, un sector especializado, por cierto, gracias a las traducciones y comentarios de William Carlos Williams, poeta y crítico que fue uno de los pontífices de la nueva generación literaria, y a las versiones en inglés que circulan en libros, antologías y revistas. Los antipoemas, cuya primera versión más completa al inglés fue hecha por George Eliot en las ediciones City Lights de San Francisco, dirigidas por el poeta Ferlinghetti, se han extendido por círculos más amplios que los que cubre entre los norteamericanos la poesía contemporánea, en general poco apreciada y conocida. El lenguaje poético resulta tan hermético para el norteamericano medio como las lenguas clásicas. La convencional afición poética de la gente, fuera de las postales y tarjetas de saludo adornadas con versos, se satisface con los autores incluidos en los textos escolares, Longfellow, Stephen Vincent Bennett, o en el mejor de los casos, y ya en ambientes instruidos, un Robert Frost, una Marianne Moore, o hacia atrás, Poe, Whitman o Emily Dickinson. Y bueno, acá hay un poema traducido justamente por Eliot, de Nicanor Parra, que es el siguiente. Solo de piano. Ya que la vida del hombre no es sino una acción a distancia, un poco de espuma que brilla en el interior de un vaso, ya que los árboles no son sino muebles que se agitan, no son sino sillas y mesas en movimiento perpetuo, ya que nosotros mismos no somos más que seres, como el Dios mismo no es otra cosa que Dios, ya que no hablamos para ser escuchados, sino para que los demás hablen, y el eco es anterior a las voces que lo producen, ya que ni siquiera tenemos el consuelo de un caos en el jardín que bosteza y que se llena de aire, un rompecabezas que es preciso resolver antes de morir, para poder resucitar después tranquilamente, cuando sea usado en exceso de la mujer, ya que también existe un cielo en el infierno, dejad que yo también haga algunas cosas. Yo quiero hacer un ruido con los pies, y quiero que mi alma encuentre su cuerpo. Bueno, agradezco a Buenos Aires Poetry esta síntesis que ofreció hace algunos días en redes sociales. Hasta aquí entonces la perlita del sábado 8 de mayo de 2021. Rafael Felipe Oterinho es una indiscutida voz de la poesía argentina. Nació en La Plata en 1945 y vive desde tiempo atrás en Mar del Plata. Viajero incansable, atiende sus compromisos en la Academia Argentina de Letras, de la que forma parte. Brinda charlas y cursos. Se destaca como maestro en la propia
y de sucesivas generaciones poéticas del país, y particularmente en la ciudad de su residencia. Multipremiado, publicó 11 libros de poesía y 2 de ensayos. Esta es su quinta y muy especial antología poética, con la que nos invita a leer poemas que por sus características quizás pasaron desapercibidos para el lector. Es además inspirador de la colección Señales de Mar, bajo cuya advocación Lágrimas de Circe ofreció Poemas Escondidos y un epílogo. Les acabo de leer la biografía que figura en la solapa de este libro, Poemas Escondidos, y un epílogo que editó en 2019, Lágrimas de Circe. A partir de allí, Rafael editó un nuevo libro de ensayos que es Continuidad de la Poesía. Y de alguna manera continuidad también de su anterior libro de ensayos, La Conversación Infinita. Voy a leerles ahora la contratapa que escribí para esta antología de la cual les leí la biografía. En las primeras páginas de este volumen nos dice Rafael Felipe Oteriño que una obra puede tener más de un registro, siendo todos igualmente legítimos, pero que el azar o la costumbre privilegian unos poemas, a veces hasta la reiteración, dejando buena parte de lo escrito en un cono de sombra. Varios de estos trabajos, a los que Oteriño, adoptando la expresión de Giorgio Seferis, denomina ahora Poemas Escondidos, integran esta nueva antología, donde la palabra adopta el modo confidente, como en sordina, aunque igualmente inquiere, explora, construye y clama. Hace algo más de 2 años compartimos una conversación infinita, reflexiones sobre el arte poética, ensayo esclarecedor que creemos central en la entrega artística y docente de Oteriño. Y ahora vuelve a recordarnos en su epílogo que la poesía no dice más de lo mismo, sino lo otro de lo mismo. A un mundo abarrotado de palabras aporta un lenguaje que enseña una nueva representación del mundo. Confiados en este destino de claridad y trascendencia, con esta selección de poemas fundamos la colección de poesía Señales de Mar, que se ha propuesto revelar y difundir poéticas nacidas junto a la ribera atlántica en Mar del Plata y cercanías. Eso decíamos en la contratapa de Poemas Escondidos y un epílogo. Estuvimos en la casa de Rafael y filmamos su lectura de poemas inéditos algunos y otros ya publicados, inclusive un fragmento de su último libro de ensayos, Continuidad de la Poesía. Esa filmación se realizó en los exteriores, en el parque de su casa, un lugar absolutamente inspirador y muy acogedor. Bueno, entonces con ustedes, el poeta, el maestro Rafael Felipe Oteriño, secretario de la Academia Argentina de Letras y miembro de número de la Real Academia de la Lengua de España. Allí vamos. Para decir piedra, pez, viento, paloma, tuve que vivir. Para saludar a un barco, para decir estela, espejo de mar, bahía, tuve que vivir. Para guiarme por las estrellas, para seguir un rumbo fijo, tuve que vivir. Para señalar el norte, para esperar respuesta, para saber esperarla, tuve que vivir. Para decir caballo, mi caballo. Todo debió pasar por mis pies, por mis manos, tocarme, golpearme, penetrar mi piel como el lento acoso de una fiera, para afirmar, este es el aire y el fuego, esto lo líquido y lo sólido, y que aire, fuego, líquido, sólido, desnudaran su corazón de medusa, su confundido aroma. Más allá de todas las tentaciones, por encima de todas las preguntas tuve que vivir, para decir una palabra, para
decir una sola palabra. Para que naciera esa palabra tuve que vivir. Y el mundo está ahí. Imagina que todo recomienza y que tu cuerpo está ahí, rodeado de plantas y animales bajo la columna y el dintel, mientras voces jamás oídas golpean a la puerta. Imagina que das un paso y otro y que nada se opone a los siguientes. Imagina que espíritus protectores te acompañan hasta una calle dormida en la que se oyen voces anteriores. Imagínalo, todo eso ya pasó. Las casas fueron tapiadas y los ángeles de la infancia abandonaron sus puestos. Las columnas continúan firmes con su dintel. Un silbido nuevo ensordece el día y el mundo está ahí, con una pluma de ave del paraíso en cada mano, para quien sea capaz de dar el próximo paso, los siguientes. Nuestro secreto. Y con el correr de los años, las frases cortas, los silencios, las despedidas, lo no hablado y lo hablado a medias. Una poética en movimiento que se cumple sin mover una mano, en mesas vacías y en pabellones cerrados. Y si el significado no fuera otro que mantener viva una llama, palabra por palabra, en labios que también oscurecen, los mismos sitios, parecidas señales transmitidas más de una vez en un presente continuo, pensando en el final, de padre a hijo, de hermano a hermano, porque no hay hora establecida, ni uso, ni labio para entregar esa llama, con la sospecha de estar convictos, ya que incluso la sombra tiene para contarlo la noche entera y una raíz sedienta. Y si no fuera más que eso, una ola que se repite, un traspasar de señales entre hojas que caen. Casas de la infancia, enormes como glaciares e infinitamente pequeñas como huesos. De su boca partimos con alas en los pies y viento helado en las mejillas, por laderas de las que brotan géiseres que todavía explotan en los oídos, con el don de lo improbable y lo azaroso, siembran geografía, fronteras y países, inscriben en las cortezas mensajes de arena, las tres luces de Orión y cartas que se extravían. Cuando un día cierran las puertas, la lluvia les presta su elegía, su pan y su exilio. Ocultas detrás de otras casas, se mueven como antenas detrás de sus hijos. Y así despiertan a unos y a otros, llamándonos por nuestros nombres. Casas de la infancia, minuciosas, invencibles. El sueño que tenían para nosotros era menos que un sueño, era una premonición. Escaleras, ventanas, ropas de abrigo, todo eso se graba en las terminales del cuerpo y de este modo deciden nuestra suerte. Nos sueltan la mano, nos instan a andar. La sabiduría de las plantas. La sabiduría de las plantas en el jardín, cada una en busca de un amanecer distinto. Aquella elige la protección del muro, esa otra la selva del helecho y la espina. Esta sede gira hacia atrás encima. Qué bien resuelven la simetría y el vínculo, qué bien se entienden con el sol lejano. En sus espaldas hay también destierros,
y el más implacable, la sed, que alternan con arrebatos de luz, pasado verdor y lluvia fina, transparente. Cambian de aliado y son siempre las mismas. Así permanecen hasta el próximo otoño, que escribirá un anillo más en las cortezas. En conjuntos y matas, en confinadas parcelas, en la atmósfera gris de los invernaderos, ignoro si dialogan. No sé si nos vigilan. A su lado creo descubrir el secreto que las raíces copian con magistral artesanía. Nacer, tomar impulso y desde vástagos tiernos dar luego el salto hacia lo desconocido. Asomadas al borde de sus propias fronteras, contagian a la tarde su distraído júbilo, cada una con su eje de apoyo y su pequeña lumbre, enteramente libre de los viejos combates. A qué lindo arrojaron lo que sombrece el alma. Reciben la misma bendición, pero la honran distinto. Algo tenemos que aprender de las plantas. Con la plasticidad propia de su palabra, la poesía expresa la posibilidad y la dificultad de decir aquello que no es alcanzado por el discurso ordinario. El lado de sombra, la mitad perdida, la otra voz. La otra valoración, dicho en lenguaje axiológico. Su práctica, su cuestionamiento y el silencio que rodea el lenguaje de las cosas. Adoptando los tres modos de conocimiento, el natural, el analítico y el revelado, nos enfrenta a la realidad mediante la creación de una relación con el mundo distinta de la ofrecida por las palabras en su uso convencional. Para alcanzar esa otra realidad, que no es abstracta, sino tangible y concreta, la poesía opera el lenguaje de conformidad a un uso simbólico, sometiendo el léxico a pruebas extremas, giros audaces, metáforas, retruécanos y sinonimias. Ver en la muerte el sueño, escribe Borges, instituyendo una existencia verbal que por encanto de la sintaxis escuchamos como perteneciente al mundo natural. El resultado no es otro que la transposición de la idea a partir de la utilización de las palabras por encima de la descripción positivista de lo que vemos, sentimos y tocamos. El poema organiza todos aquellos elementos de una manera sorprendente, dando lugar a una realidad verbal que se superpone a la realidad contingente. Los saltos del pasado al presente, la organización del recuerdo, la unificación de lo múltiple, la creación de futuro en muy pocas líneas, hablan de atributos que transmiten una información del espíritu que cualquier otro registro lingüístico demoraría muchas más páginas en conseguir. Lo que puedes hacer con el fuego. No espejo, no hay lugar para quejas, ni quien las escuche. La casa pende de un hilo que está pronto a cortarse. El techo de las habitaciones roza las nubes. La energía del calefactor se marchita y solo quedan en la cocina breves destellos de luz. Afuera las palmeras se abren en abanico, pero es cada vez menos amable la sombra. No deja espacios libres para agruparse, ni siquiera si lo haces con la cabeza inclinada. El mástil de los veleros señala en una dirección que no es la del cielo. Acumular pruebas. ¿De quién? ¿Para quién? Después lo sabrás. Presentar las cosas tal como son. El mayor pecado es mantener las luces apagadas. Pactar, negociar, permanecer con la frente sudada como frente a un volcán. El fuego está en todas partes,
pero debes saber qué hacer con las llamas. No interrumpirlas es tu primera obligación. Auxiliarlas si puedes. Eso que suena, llora, pregunta por vos, se aproxima. Dormir de su lado es lo que mejor puedes hacer con el fuego. Las voces se ausentan desde que nadie las escucha. Solo las piedras escritas quedan en pie. Sus inscripciones reemplazan a las personas para recordar un aniversario, quitar la maleza, llenar los casilleros vacíos. Hasta que te comienzas a medir con tus padres, no piensas que vas a morir. De un sitio a otro, haciendo sumas, restas, alertado por esas fechas descarnadas, podrías adivinar la suerte, calcular tus propios inviernos. Esto no es un relato, es una oración. Uno participa silenciosamente del mundo. Si te apartas, algo quedará más solo e indefenso. Algo que está a punto de nacer, en cuanto reinicias la marcha y lo intentas de nuevo. Como lo hiciste la primera vez, como lo hiciste cuando no te importaba. Llegamos así a lo que muchos estarán esperando, ¿no? La presencia en nuestra cámara de Leopoldo Teuco Castilla, un poeta que tiene una reconocida trayectoria como poeta y narrador. Su vida, al igual que su escritura, conoce de noches, vuelos y despedidas. Viajero de alma y un poco por imposición, conoció el exilio en los 70, Leopoldo Teuco Castilla volvió hace poco para instalarse por fin en Salta, la tierra que no lo dejó vivir en paz en ninguna otra parte del mundo. Hoy, desde un lugar de acción en el ámbito de la cultura y con ojos repletos de mundo, el Teuco Castilla nos ofrece su mirada sobre el arte y la poesía. A mi memoria le pido que me tenga compasión, dichosa de mi memoria que está donde estuve yo. Leopoldo Castilla es un admirador de la copla. La que recién leíamos le pertenece y tiene mucho que ver con su historia de vida. Nació en Salta y entre sus variadas profesiones está la de titiritero. El año pasado, aquí estamos hablando hace ya unos años, estuvo presentándolos en pequeñas aldeas de Vietnam y Camboya. Como escritor incursionó en poesía y narrativa. Publicó, entre otros, los siguientes libros de poesía: El espejo de fuego, La lámpara en la lluvia, Campo de prueba, Baniano, Nunca. Como narrador publicó Odilon, La luz naranja, y sobre su cuento La redada se filmó el largometraje homónimo dirigido por Rolando Pardo. Ha recibido premios nacionales e internacionales y su poesía fue traducida al inglés, francés, italiano, sueco, portugués y ruso. Leopoldo Castilla cree que la poesía sirve para vivir más y mejor. Cuando uno lee poesía, explica, todo el espectáculo del mundo se quintuplica. Un hombre no lee poesía cuando va por la calle, ve la vereda, la pared, la esquina, una ventana, un auto y nada más. Pasó. En cambio, un lector de poesía, gracias a los datos que le ha ido dando este descubrimiento, carga de múltiples sentidos a los espacios y a las cosas. Parafrasea a un amigo, el Cuchi Leguizamón, y dice: el arte es la llave de la existencia, y es verdad, asegura, porque uno puede tener las mejores condiciones económicas, pero si no escribe está pésimo. En cambio, si escribe, no le importa estar viviendo bajo un puente o no tener para comer. En ese sentido, la poesía sostiene. Dice que le gusta la poesía que busca la gente, porque en tiempos en que la gente está triste y agobiada, entiende que hay que cuidar mucho de no añadir a la quiebra económica una quiebra en el espíritu.
En lo que respecta a su poesía, reconoce que sus temas son variaditos. Aún así se reconocen algunos constantes, como la cuestión de la muerte. No diría que no es un tema principal, porque ese tema está, pero aparece como somos nosotros, como somos los salteños. Tenemos a la muerte celebrando la vida y la vida celebrando junto a la muerte. O sea, que son mundos paralelos, que no pasan por las escisiones del positivismo o del racionalismo. Principio, fin, causa y efecto. Es fundamental, aclara, que el artista o el aspirante a artista respete el hecho de que el arte debe nacer de una emoción legítima, estética, inventada, afectiva, etc. Cuenta que cuando escribe piensa, más que en los lectores, en la aprobación del más temible de todos los lectores, él mismo. Sé dónde estuve flojo, dónde no puse el esfuerzo necesario, dónde no corrí riesgos. Afirma que el escritor que no tiene en cuenta su propia opinión y hace la vista gorda sobre su propio trabajo, corre el riesgo de fracasar. En cuanto a las influencias a la hora de escribir, reconoce haber tenido importantes maestros como Walter Adet o Raúl Brie. Esa gente me ha enseñado mucho, cuenta. De ellos aprendió que el arte es como el parto de todos por el útero de uno solo. Por ello cree que la obra de arte es siempre colectiva, porque el artista está siempre como una suerte de radar atento a las cosas del mundo. Si se le habla de arte poética, sostiene que a la poesía no le puede faltar autenticidad, emoción, riesgo y rigor. De todas maneras, aclara, no hay un deber ser en la poesía. Bueno, la aproximación biográfica que compartimos con ustedes es un poco extemporánea y por eso queremos leerles aparte la nómina de sus libros, que son muchísimos. Nos vamos a referir exclusivamente a los de poesía, porque tiene también libros de narrativa, obviamente, ¿no? El espejo de fuego, 1968, La lámpara en la lluvia, 1971, Generación terrestre, 1974, Versión de la materia, 1982, Campo de prueba, 1985, Teorema natural, 1991, Baniano, 1995, Antología poética del Fondo Nacional de las Artes, 2001, Nunca, 2001, Libro de Egipto, 2003, Línea de fuga, 2004, Bambú, 2004, El amanecido, 2005, Antología poética, 2008, Le Voleur de Tombe, París, 2009, Manada, 2009, Coirón, 2011, Guarán, 2012, Anzoología, 2012, Gong, 2012, Canto al Asia, ¿no? Tiempos de Europa, 2014, Viento Caribe, 2015, Poesón al Universo, 2016, Era el único planeta que cantaba, 2016, Nacer incendia, 2016, Ngorongoro, 2017, La tienda de los milagros, 2017, El caminante, 2018, Paralelo al paraíso, 2018, Baltasar, 2018, El péndulo del mondo, de Rimini, Italia, 2018, El ejército de terracota, 2019, Ciego en una jaula de mariposas, 2019, El don del alabado, 2019, La última piel del mundo, 2019. Y bueno, supongo que 2020 y 2021 también hubo o va a haber libros, así que este es un listado seguramente, con toda seguridad, parcial. Teuco escribe sin parar, es una máquina de escribir, es una máquina de poetizar, así lo ha definido nuestro amigo Rafael. Bien, entonces con ustedes, Leopoldo Teuco Castilla, y agradecidos desde ya a la filmación que hizo su mujer María Casiraghi, poeta también y exquisita poeta. Aquí vamos con el Teuco. Es una alegría estar entre los poetas que ha convocado el amigo Cartolano
y que esto se difunda desde Mar del Plata, tierra donde tuve una gran amiga, una gran poeta amiga que fue María Bernicke, y donde tengo otro gran poeta amigo que es Rafael Felipe Oteriño. En mi trabajo hay 3 líneas digamos, por donde avanza la poesía. Una es la poesía escrita andando por los caminos en distintos continentes, y que son una especie de canto al planeta, digámosle así, como que ya abarcaron unos 12 libros o algo así. El otro son poemas, digamos, de los días humanos, y el otro son poemas que hablan de la física, de la realidad y del universo, de la poesía de la física del universo. Este último libro mío, Poesón al Universo, tiene estos 3 poemitas que les voy a decir. El primero dice así: equilibrio. ¿Qué convicción mueve esta batalla entre la gestación y el exterminio? Mientras se vuela el techo, brincan las columnas, explotan sus ventanas, la casa del cosmos intenta detener el desalojo que la propaga. Retiene con un remolino las esferas y engendra sus osarios para inmovilizar al mundo en su última naturaleza. Por un momento, el vértigo se inclina ante la gravitación que enaltece los objetos. Desde el fondo, la materia oscura, embrujada, no cesa en su tarea, teje el equilibrio, líneas que debiliten el infinito, que va perdiendo todo y clama fuera del universo, pidiendo asilo. El otro poema se llama Preservación. La roca y la semilla, para prolongarse, se dividen, de eco en eco despedazan su nacimiento. Hay entre extensión y extinción una grieta donde vuelven en sí. Allí saquean la luz, rompen la forma y se guarecen en su recuerdo, como el ciego que se toca para no desaparecer. Al sacrificarse, demoran su final. Así, destrozándose, se defiende del infinito el universo. Y el tercero se llama Mundos Paralelos. En los mundos paralelos, el mismo acto con iguales protagonistas modifica los hechos, cambia el final, trastorna el argumento. No hay un único destino, cada opción se cumple, esa lección está en los sueños. Si en la suma de todas las combinaciones está el tiempo abolido, la eternidad entonces no tendría extensión y podría permanecer en una inminencia absoluta el universo. Él busca esa potestad y apuesta, pero el azar no descansa. Si el todo para cada designio crea un mundo, el azar para cada mundo crea un espejismo. Y ahora quisiera, si ustedes me permiten, leerles otros poemas esta vez escritos en los viajes. Este es el libro Gorongoro, que cuenta mis malandanzas por África.
y tiene este poema que se llama Letanía de la Patera. La patera, como ustedes saben, son las balsas en las que se lanzan los africanos a cruzar el mar con un destino bastante dudoso de llegar a la otra orilla. La letanía de la patera dice así: entran al mar, se llevan un atadito de ropa y otro atadito de pena para el viaje. Van a la marea, cada golpe de agua les apaga el fuego que dejaron en sus chozas, inunda los campos calcinados, a los padres más viejos en la despedida, y los planetitas de los ojos de sus hijos, desorbitados de hambre. Más hondo que la noche, entran a la noche, y nunca, dice el remo, y la alta mar dice nadie. El oleaje les habla en suajili, yoruba, árabe, que se vuelvan les dice, y ellos que no, que Alá es el más sabio, que Yemanjá nos salve. Y se alza la tormenta, se amontonan igual que las hormigas, unos sobre otros, hasta hacer una isla que los lleve a la orilla, una isla de carne. Pero pesa el pavor, pesa la ausencia de los dioses, los recuerdos pesan y pesa el oro de las grandes ciudades y la sombra del mar que los hunde por lo más oscuro hasta el fondo del vientre de sus madres. Los otros poemas también de estas travesías, a ver si vamos a otro continente. Este es un poema que escribí en un templo muy escondido que hay en la India, donde van a curarse sus enfermedades mentales. Y lo que aquí se describe es exactamente lo que he visto. Vas a entrar al templo de Hanuman, el dios mono, unge tu lengua con ceniza, vas a ser innumerable. Que tu cerebro ocupe el sonido muerto de estas campanas. Él también es un eco de lo que está desapareciendo y cruza bajo la lluvia de grasa que desprende la demencia de los que en esta habitación rondaron lejos de su cuerpo. Este es el patio. Aquí da el sol, pero no llega la mujer que gira huyendo de sus cabellos. Como un cometa, a la convulsa que se comió su sombra y descubrió que es una grieta lo que nos une al mundo. Entra en la nave y únete al coro. Mira como nunca hay nadie en el que canta. Mira a los niños encadenados a la reja, despavoridos en la telaraña de su infancia, y a este hombre sin cielo que intenta atravesar el muro. Lleva tu ofrenda al fondo, donde un anciano con 4 rocas sobre la cara busca un centro de gravedad, pues lo mental acumula la piedra. Abre el lugar para que esa mujer se pare boca abajo y observa cómo no caen sus vestidos, clavada como está en dirección al infierno. Esta es la puerta y no tiene salida. Pon aquí la huella de tu mano. Alguna vez sabrás que eres tú el que dejaste dentro. Y ahora vete por el barrial de Balaji, aturdido por las radios que emiten la muerte, las fornicaciones de los dioses entre votos, humos y avalorios, y no intentes saber más
has lavado un basural con agua de tus ojos. Y quisiera terminar con dos poemas ya que quiero mucho, que son ya de más íntimos. Este poema se llama La mesa de mis dioses. Bebo con mis dioses, con Shangó, dios del trueno, protector del ebrio y del amante, a quien he visto descimantar a las baianas, marearlas como si dentro les copulara una bandera, que descendió en mí en Santiago de Cuba, por obra y gracia de Orula y de un babalao cenizo de cruzar la suerte de los hombres. Bebo con Vishnu, a quien no pude despertar de su lento absoluto, cuando ascendiendo una escalera enorme lo vi yacer sin mundo, como una luna esperando el regreso del cielo. Fue en Bali esa visión. La tierra desaparecía, devorada por sus delicadezas. Ofrendo y bebo con la Pachamama, porque le pertenezco, arbolito que yo soy y nunca alcanzo, río que me llamo y nunca vuelvo. Y con el Señor del Milagro, que brillaba como un fruto en el terror, en el luto y el espejismo del alma de mis abuelos. En la mesa, desnumerando como suelen, está el duende con su mano de lana y su mano de hierro, cicatrizando sus ojos debajo de la higuera. Y el diablo, pobre hombre, aparecido en otra dimensión, Taur, que solo como música puede entrar a este mundo. De pie a mis espaldas está mi muerto. Lo desconozco. Me dijeron, es alto y tiene el pelo blanco, lo cuida. Un extraño condenado a mi suerte, un plenilunio de mi cuerpo, y es que otras formas duran para sostener tu forma, y están vacíos todos los nacimientos. Y estoy yo, ateo, sin iglesias, milagroso, y en otro rincón también yo, con 7 años, mirándome mirar los sentires de mi madre, y a mi padre ardiendo, maravillado, herido, entre cantores difuntos, unos recién naciendo, otros en la muerte mal dormidos, nos amanecemos, aunque nunca llegue el día, estamos todos ocupando todo. No falta nadie, y sin embargo, la mesa está vacía. Y para terminar, este poema que me gusta leerlo, y que está escrito, me confundí, este poema que me gusta leerlo y que está escrito como si yo lo estuviera diciendo, siendo changuito a los 7 años. Dice, en el patio, ahí en el calor, soy transparente. Todavía no soy nadie en los espejos, pero sí el único que jamás va a volver cuando se interne como un león en los yuyarales del baldío. Tengo 3 secretos. Todas las noches, despierto, veo descender la muerte por la escalera y dormido llegar la lluvia de fuego del fin del mundo. Y el tercero, de día en el mercado, por una moneda, un viborero me cuelga 2 serpientes en el cuello. A mis padres no les digo nada. Hay que ser hombre. No saben tampoco que sé volar y desaparecer, porque todo está lleno de lo que no existe. Que lo diga mi abuela Lola, que no ve y recuerda a los ángeles,
o mi abuela Candelaria, que apaga relámpagos con una cruz de ceniza. ¿Dónde andará ese chico?, se preguntan, sin darse cuenta que estoy en todas partes. Un día me suicido para verme, para acordarme de mí cuando sea grande. Sé cuántos gallos asesina el alba y que las tardes son una sola tarde. Aún no terminé de contar las estrellas. Por eso aquí no se muere nadie. Yo lo salvo. Tengo una espada y camino por el aire. Llegamos así al taller literario a distancia. ¿Y qué puedo pedirles hoy, después de haber dedicado más de una hora, esta vez bastante más de una hora, a la poesía de estos tres grandes que tenemos cerca y que admiramos? Les propongo que seleccionen alguna imagen, algún verso que han escuchado y que trabajen a partir de ellos. Denme una sorpresa. Escuchen otra vez el programa si quieren, igual está en YouTube en forma permanente, en nuestro canal de YouTube, y podrán encontrarse con esa posibilidad, sorprenderse, asombrarse, pasmarse con alguna imagen, alguna sucesión de palabras y algún verso. Y bueno, tenemos además una sorpresa muy especial hoy. Nuestra amiga María Cristina Chiama ha vuelto a ofrecernos uno de sus trabajos. Esta vez era nada menos que escribir a partir de un texto de Leopoldo Teco Castilla, El desierto. El texto es: y el hombre se envenena si pronuncia a solas su propio nombre en la noche. Y María Cristina Chiama, querida amiga, poeta de Córdoba, dice: presiento el aullido de la arena, si me recluye el viento, si se mete entre mis huesos, acicalados y rotundos, asestando la luna de mi vientre. Vacío, desgajado, deshabitado, acudo un hoyo oscuro a profundidad de sierpes abatidas, solo de cáscaras hacen ruido sus vértebras, se diluyen en mi corazón amordazado por la noche con cerrojos de muerte. En una nube, tal vez mañana, tal vez un resabio de agua. Gracias, María Cristina Chiama, gracias por tu entusiasmo, por tu participación siempre, y gracias a todos por el acompañamiento, por la escucha. Nos despedimos hasta dentro de 14 días. Hasta entonces.